Hola, tenemos aquí otro ejercicio más de los que vamos resolviendo, ejercicios tipo, tanto para física de segundo de bachillerato como para física y química de primero de bachillerato. En este caso tenemos un ejercicio típico de dinámica en el que tenemos unos bloques enlazados, como vemos ahí. Entonces, ya hemos dibujado los bloques porque, bueno, los bloques y las fuerzas, porque si no tardamos mucho. Pero bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es decir cuáles son las fuerzas que actúan, ¿no? Como vemos ahí en el enunciado, la cuestión es que estamos ejerciendo una fuerza de 10 newtons que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, ¿no? Lo que nosotros vamos a aplicar siempre es el segundo principio de la dinámica. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Vemos que tanto la fuerza como la aceleración que provoca son vectores, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es qué fuerzas actúan en la dirección de la aceleración que se va a provocar. Como vemos aquí, el movimiento va a ser en esta dirección. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es qué fuerzas actúan en esta dirección. Por eso, descomponemos las que no actúen en esa dirección, como F, lo vamos a descomponer en dos ejes perpendiculares, uno en la dirección del movimiento, otro en la perpendicular. En la dirección del movimiento podremos aplicar esta ecuación. En la dirección perpendicular, ¿qué es lo que ocurre siempre? Pues simplemente que las fuerzas se anulan, porque en esa dirección no hay movimiento, tanto para el bloque 1 como para el bloque 2. ¿De acuerdo? Entonces, las fuerzas que tenemos. Las dos componentes de la fuerza, Fx y Fi, P1, lógicamente, el peso, la normal, que como veremos, en este caso no va a ser igual a P1, sino la diferencia de P1 y Fi, porque tened en cuenta que Fi está tirando hacia arriba. Es decir, podría ocurrir incluso que si es lo suficientemente grande, anular a P1 y no hubiera normal. Es decir, que la suma de las dos fuera cero y no hubiera fuerza que apretara a este bloque contra el suelo y por lo tanto no habría rozamiento. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio suponemos que P1 es mayor que Fi, luego la calcularemos y que N1 va a ser la diferencia. Lógicamente tenemos Fr1 que actúa en contra del movimiento, se opone al movimiento y la tensión, la cuerda está tirando hacia atrás de este bloque, del bloque 1, ¿vale? Si nos vamos al bloque 2, pues tenemos exactamente igual, P2, es decir, su peso. Tenemos también la normal, que lógicamente es la reacción, el bloque ejerce una fuerza sobre el plano contracción contra igual y de sentido contrario. Tenemos la cuerda que está tirando de este bloque hacia adelante y tenemos también el rozamiento que se opone al movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, recordad, como hemos dicho, que la tensión siempre supone dos fuerzas iguales y de sentido contrario. El valor es una de ellas, ¿de acuerdo? La tensión es la que tensa esta cuerda que tenemos ahí. Bueno, entonces, aplicando el segundo principio a cada uno de los bloques, tendríamos las siguientes ecuaciones. En el primer bloque, tendríamos que Fx menos T menos Fr1, esto sería igual a M1 por A. Lógicamente lo estamos aplicando ya en módulo, bueno, con sus sentidos, porque solo actúan en la dirección del eje X. En el otro lado, T actúa a favor del movimiento en el bloque 2, menos Fr2, y esto sería igual a M2 por A. Normalmente lo que hacemos es eliminar T entre las dos ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque es una incógnita la que nos quitamos de en medio. Esto se puede hacer de varias maneras. Una, pues se despeja T en la primera ecuación o en la segunda y se sustituye en la primera, o bien lo que podemos hacer también es simplemente sumar las dos ecuaciones. Al sumar las dos ecuaciones, como aquí tenemos menos T más T, esto se va a anular y nos va a quedar Fx menos Fr2 menos Fr1 igual a la suma de estos dos términos, ¿de acuerdo? Pero es que sacamos factor común en la aceleración y nos va a quedar M1 más M2 por A.
lo ponemos ya. Entonces nos queda que la ecuación sería fx menos fr1 menos fr2 sería igual a m1 más m2 por la aceleración. Bien, ¿qué es lo que nos viene a decir aquí? Pues que lógicamente la fuerza que va a mover todo esto es Fx. Y Fx tiene que superar el rozamiento de las otras dos, tanto del bloque 1 como del bloque 2. Si lo supera, pues el exceso va a servir para dar aceleración a las dos masas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Pues cada una de las fuerzas que intervienen aquí, que esto lo podemos hacer aparte. Por ejemplo, vamos poniendo que Fx sería igual, si vemos en el triángulo que tenemos aquí, en este triángulo, lógicamente es el cateto contiguo, por lo tanto sería por el coseno de 20 grados. Sustituyendo los valores tenemos 10 por el coseno de 20, que es 0,94, y esto ya nos da 9,4 newtons. Debajo tenemos Fi, que la vamos a necesitar también más adelante, y que lógicamente es F por el seno de 20 grados, y que será 10 por 0,34, y que esto será 3,4 newtons. Vamos a necesitar también las dos normales, bueno, las dos fuerzas de rozamiento, lógicamente. La más fácil de calcular ahora mismo es Fr2, que será igual coeficiente de rozamiento por la normal, que es N2, y que sería igual, el coeficiente es 0,3, la masa 2 es 0,4, y por 9,8, y esto nos daría 1,18 newtons. Y luego nos queda, pues esta que es un poco más difícil, que es Fr1. Fr1 sería coeficiente de rozamiento por la normal 1. Pero como ya hemos dicho, la normal 1 es en realidad la diferencia entre P1 y Fi. La diferencia entre estas dos es la que nos da N1. O si queréis, podéis decir que N1 más Fi es igual a P1. El resultado viene a ser el mismo. Si despejáis de ahí N1, sería igual a P1 menos Fi. Por lo tanto, lo ponemos. Sustituyendo los valores, pues tendríamos que, esto sería 0,3 por P1, que es 0,5 por 9,8, menos, ya hemos calculado Fi, que es 3,4. Por lo tanto, nos queda que Fr1 sería igual, ya poniendo el resultado final, 0,45 newtons. Puesto que ya hemos calculado cada una de las cosas, lo único que tenemos que hacer es
ya sustituir en esta ecuación cada uno de los valores que tenemos, que sería fx, que es 9,4, menos fr1, que es 0,45, menos fr2, que es 1,18, y esto sería igual a la suma de las dos masas, que ya ponemos la suma, que serán 0,9 kilos por la aceleración. Y despejando ya de aquí la aceleración, nos va a quedar que es 8,6 metros segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Lo siguiente es calcular la tensión de la cuerda. ¿Cómo calculamos la tensión de la cuerda? Bueno, pues podemos sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Hombre, la más fácil parece esta, en la que Fr2 pasaría sumando al otro lado, y entonces nos quedaría que T, la tensión, sería igual a Fr2 más M2 por A. Es decir, sustituyendo, Fr2 es 1,18 más M2 por A, que sería 0,4 por 8,6. Bueno, eso es un por. Entonces, efectuando la operación, nos queda que la tensión sería 4,6 newtons. ¿De acuerdo? La segunda parte que tenemos ahí es esta que nos dice, si se sustituye la cuerda por un muelle de esta constante, calcula el alargamiento. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues la diferencia sería simplemente que esta tensión que tenemos aquí, a la cuerda no la alarga. Una cuerda, en principio, es inextensible. Por lo tanto, ¿qué es lo que le hace a un muelle si lo sustituyéramos? Si en lugar de una cuerda tuviera un muelle, pues la tensión que soportaría sería exactamente la misma que la cuerda en su misma situación. Por lo tanto, serían los 4,6 newtons que tenemos aquí. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que el muelle sí que la alarga. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? Pues lo que haríamos bueno, añadimos otra página para verlo aquí mejor. Entonces, lo que ocurre en el muelle es que la fuerza elástica del muelle sería igual a K por el alargamiento. Esta es la que conocemos, muy famosa, que es la ley de Hooke. En principio esto es así, es decir, aquí tenemos los vectores y, es decir, son vectores tanto el alargamiento como la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que la fuerza es contraria al desplazamiento. Nosotros vamos a hacerlo en valor absoluto, por lo tanto, la fuerza que nosotros ya la hemos calculado y que quedamos que es 4,6, esta fuerza sería igual a la constante por el alargamiento. Por lo tanto, despejando de aquí el alargamiento, tendríamos que es igual a F partido por K. Como es 4,6 dividido por 100, en metros esto nos daría 4,6 por 10 elevado a menos 2 metros. Es decir, 4,6 centímetros, lo que se alargaría el muelle. Bueno, pues espero haberos servido de ayuda. Hasta el próximo vídeo.